Ahí estamos. Muchas gracias, Ignacia. Ahora te toca. Bien, muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es María Ignacia España, y en esta charla vamos a hablar de cómo la automatización, específicamente RPA, nos puede volver más humanos. Es una pregunta bastante extraña porque uno dice como automatización, robótica, pero a decir verdad tiene mucho sentido porque la RPA va en función de hacer que la gente piense más, por decirlo así. Primero que todo me presento, soy, como dijo Marisol, ingeniero eléctrico, mención robótica. Trabajo actualmente en EY Chile, que es una consultora. Trabajo en el área de tecnología, desarrollo soluciones tecnológicas de distintas índoles, RPA, Data Analytics, entre otras cosas. Y a su vez trabajo con un robot tal cual como está en la foto. Ese es un robot Nao, que es un robot humanoide totalmente programable, y lo ocupamos para presentar ejemplos de inteligencia artificial. Específicamente, cómo se puede hacer reconocimiento facial, reconocimiento de la edad, puede adivinar la edad, puede también decir qué tipo de emoción estás sintiendo en ese momento, simplemente viendo tu imagen. Ese es mi trabajo actualmente. En época de pandemia no podemos trabajar con el robot por tema de que no podemos ir a eventos, pero de todas maneras ese es gran parte de mi trabajo en la empresa. Y les dejo aquí mi contacto, mi mail, por si alguien me quiere escribir cualquier duda, cualquier cosa después de la charla, y mi Instagram, que también es bastante más rápido de contestar a veces que el email por alguna duda más pequeña. Bueno, antes de hablar de RPA y automatización en específico, voy a hacer una breve introducción de más o menos cómo es la tecnología y cómo ha ido llegando a lo que somos ahora. La tecnología siempre ha estado con el ser humano. Es todo lo que el ser humano puede crear para ayudarnos a nosotros mismos, ayudar a la sociedad. Y el ser humano siempre ha intentado buscar una forma de facilitar la forma en que se hacen las cosas, desde nuestras tareas diarias, la forma de trabajar, la educación, entre otras cosas. Así es como de a poco se han ido incluyendo robots en la vida cotidiana. De hecho, uno convive con más robótica de la que se imagina. En la actualidad nosotros tenemos robots en los autos, en los celulares, en relojes, en aspiradoras, etc. Desde el simple termostato de un aire acondicionado que puede funcionar, que uno le coloca un rango de temperatura, el robot toma sus propias decisiones para poder llegar a la temperatura que uno coloca. Entonces, eso también es considerado una base de robótica. Entonces, en base a eso, ¿cómo la automatización puede volvernos más humanos? Al inicio la tecnología era meramente para facilitar algunas tareas en específico, no procesos. La diferencia entre automatizar un proceso o una tarea es que un proceso va a ser todo un ente completo, un conjunto de tareas seguidas que va a facilitar todo a la vez. En cambio, a los inicios la tecnología simplemente trataba de ir trabajando en función de tareas, como las máquinas en las empresas de tela, todo ese tipo de cosas, o las envasadoras, todo ese tipo de cosas iban para solucionar simplemente tareas. ¿Cómo nos ha impactado la tecnología? Desde tiempos muy antiguos, la gente tenía que hacer las cosas muy manualmente. Esas hojas de cálculo, que ni siquiera encontré fotos reales en internet, eran muy comunes, por ejemplo, en las empresas para hacer los cálculos de los presupuestos, los cálculos finales en los años, y todo tenía que ser de manera manual. Si había algún error al inicio, podía generar errores gigantescos en adelante. Luego de a poco se fueron tecnologizando un poco, ya se presentan computadores, se pueden imprimir estas hojas, pero aún así era muy complejo porque todo tenía que ser de una manera tan manual que cualquier mínimo error podía llegar a errores muy grandes en el final del producto. Hasta que Apple generó la primera hoja de cálculo, que es el papá de Excel en adelante.
Para esto la tecnología siempre se ha preocupado de una sola cosa, que es ir facilitando las tareas de nuestra vida diaria e ir mejorándolas. Nosotros, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de los teléfonos, los smartphones que ocupamos actualmente. Al inicio iban simplemente para hacer llamadas. Comunicación, facilitar la comunicación entre dos personas. Ahora, facilitan la comunicación, nos ayudan en los estudios, nos ayudan en el trabajo. Todo esto ha ido en función de cómo la tecnología va avanzando y evolucionando. Y para entrar más en el tema de RPA, vamos a hablar de automatización, que es el uso de tecnología para realizar tareas sin asistencia humana, y robótica, porque es la unión de ambas cosas. La robótica es la rama de la tecnología que estudia el diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano y que requieren uso de inteligencia. La robótica es muy amplia, puede ser tanto como lo ven en brazos robóticos para empresas que antes eran manufactureras, ahora ya es mucho más digitalizado todo, o como yo lo decía más al inicio, que puede ser algo que uno ni siquiera se imagina que es un robot, como los relojes, los celulares, un termostato. Entonces, es muy común el error en que si uno se imagina, que si yo les digo en este momento, ¿cómo se imaginan la fuerza laboral robótica? Lo más probable es que se imaginen esto, y es muy común. ¿Por qué? Porque el cine nos ha metido en la cabeza el hecho de que los robots van a ser humanos que nos van a superar. Pero normalmente no son eso. Normalmente los robots a veces son incluso programas, como lo es RPA, que luego, en base a automatización de tareas, van a resolver todos los procesos y facilitarnos un poco nuestro trabajo. En función de eso, ¿qué es lo que realmente nos vuelve humanos? Es súper complejo en la actualidad el hecho de que la gente cuando habla de que los robots entran a las empresas o que vamos a ocupar RPA o que vamos a automatizar, la gente al tiro piensa que pueden perder sus trabajos. Y es muy, muy complejo porque, por ejemplo, un ejemplo súper concreto, en una minera, una persona que ha hecho 50 años el mismo trabajo, planillaje, reportería, etcétera. Esa persona tiene el conocimiento de ese trabajo. Entonces, para que haya un proceso de automatización, esa persona tiene que entregar toda la información y le genera un miedo gigante el hecho de que toda esa información y entregar esa información a que sea automatizada le puede quitar el trabajo. Por eso, todo lo que es automatización, robótica, etcétera, tiene que ir muy de la mano con una gestión del cambio, cosa que la gente entienda que es para ayudarlos. Es por eso que nosotros tenemos que tener muy claro qué es lo que nos vuelve realmente humanos. Y son todas las capacidades que tenemos de tener creatividad, de poder pensar más allá de lo que estamos haciendo, de poder sociabilizar, comunicar, tener emociones. Todas estas cosas no pueden ser realizadas por un robot. Sí se pueden imitar, completamente. Se puede imitar la creatividad, se pueden crear robots que hagan pinturas, escriban textos, pero sí o sí no va a tener la capacidad de un humano de poder crear algo desde cero. Siempre va a tener un sesgo que fue programado y desarrollado por quien creó ese robot o esa inteligencia artificial o esa automatización. Siempre va a haber un humano detrás de lo que se está desarrollando. Lo mismo es la capacidad de sociabilizar. Un robot no tiene esa capacidad. No la tiene ni la va a tener nunca. Sí la va a poder imitar. Un robot puede hablar, puede mover las manos tal como uno cuando conversa, pero jamás va a ser la misma capacidad. Y lo mismo pasa con las emociones y la comunicación, que la comunicación va mucho más allá del hecho de simplemente decir algo, sino que también sabemos que es el comunicar, el dar un mensaje que quizás no es lo mismo que uno dijo textualmente. Eh, Hay muchos contextos que es muy difícil de programar y que si se llegan a programar jamás van a ser
a la misma medida que lo que hace un ser humano. Aquí entra un poco la automatización robótica de procesos, que es RPA. RPA funciona en base a automatizar tareas. Son software que imiten el comportamiento humano, no cometen errores, y es una solución automatizada que puede funcionar 24/7. Claramente una persona que ve esto y que dice, vamos a hacer RPA en mi trabajo, cree que se va a quedar sin trabajo. Pero, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es más que el problema? ¿Cuál es la solución a eso? La gracia de RPA es hacer que todos esos trabajos que son tan mecánicos y desgastantes emocionalmente y físicamente, las personas no las tengan que hacer, sino que la haga un robot y que esas personas puedan ocupar sus capacidades en poder innovar, en poder desarrollar nuevas soluciones, nuevas tareas, poder sociabilizar, poder quizás tomar un poco más información de las demás personas. El tema de RPA y la gracia de esto es que la gente no se pierda haciendo todos los días lo mismo, porque de verdad es muy, muy desgastante. Y a pesar de que uno puede creer, y yo lo veo a diario en mi trabajo, uno puede creer que las empresas grandes quizás tienen todo súper automatizado, todo funciona bien y todo. Muchas veces las empresas también se pierden en eso, también se pierden en que tienen a una persona que todos los días a las 9 de la mañana descarga el mismo informe, modifica las mismas cosas y lo vuelve a enviar o lo sube a algún sistema. Todos los días, y esa persona todos los días se levanta a hacer lo mismo, todos los días de su vida. Ese es un gran problema porque genera desmotivación, genera monotonía. ¿Y qué causa la monotonía? Errores. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Con RPA se puede automatizar esa tarea o esas tareas durante el día, cosa que un robot la haga a la misma hora, quizás muchas veces se demora mucho menos de lo que se demora la persona, y esa persona puede dedicarse a quizás encontrar una forma mucho más interesante de hacer el trabajo, ver otros reportes, cosas mucho más motivantes para la persona y para el trabajo en sí. RPA no reemplaza las tecnologías existentes, sino que trabaja con ellas. Por ejemplo, si una persona trabaja, como ya di el ejemplo, descargando un Excel todos los días de un reporte en algún sistema. El RPA no va a reemplazar ese Excel, sino que va a trabajar en el mismo Excel, va a trabajar en el mismo sistema, va a descargar, va a acceder, puede hacer los mismos pasos como que fuera el ser humano, haciendo clics, o simplemente haciéndolo sin que la persona lo vea en pantalla. O sea, existen distintos tipos de RPA que pueden ser tanto exactamente igual como lo hizo el ser humano, haciendo clics y que todo se vea en pantalla, o puede correr en un computador sin que nadie vea qué hizo el robot y después viendo solamente el resultado. Para poder implementar RPA, hay 3 pasos súper importantes y que son claves en función de un proyecto de RPA. Primero que todo es el levantamiento de la información, y es un paso demasiado clave porque cuando una empresa dice, ya, voy a implementar un proyecto de RPA, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero un robot que todos los días lea los mails que me envían a la casilla de reclamos y en función del reclamo que envíe una respuesta concreta. Pero ¿qué pasa? Si el cliente dice, sí, esta es la casilla, estos son los mails que nos llegan y estas van a ser la respuesta. ¿Qué pasa si un día llega un mail distinto que no es de un reclamo? Si no se levanta la información al inicio de ese proceso, de esa excepción, el robot no va a funcionar, se va a caer o va a lanzar un error. Todo tiene que estar muy detallado, se tienen que averiguar todos los software que pueden aparecer. Si aparece una ventana pop-up en algún sistema, tiene que tomarse en consideración para poder sacarla o para poder omitirla, cosa de que el robot no se vaya a equivocar con cosas tan pequeñas que uno como ser humano las omite. Por ejemplo, ahora es muy común cuando uno entra a una página web que te pregunte si aceptas los cookies. Si un robot entra por primera vez
y no sabe que está eso, va a lanzar un error porque no conoce qué hacer con eso. Entonces es muy importante en el levantamiento de la información saber todos y cada una de las posibilidades que puedan suceder en base al desarrollo del robot, desde el inicio hasta el fin. Luego de eso viene el desarrollo. Dentro del mismo desarrollo hay que ir accediendo a cada uno de los sistemas que se van a utilizar. Todos los software, tener los usuarios, contraseñas, todo lo que se necesita utilizar en función de poder desarrollar la automatización completa. Y al finalizar, es muy, muy importante hacer todo el testeo necesario. Lo mismo, hacer toda la casuística necesaria para ver que se prueben todas las excepciones, que si existe una ventana nueva, no se vaya a entregar el proyecto sin que exista esa ventana nueva y que no haya cómo sortearla. Entonces es muy importante tener en consideración estos tres casos, estas tres etapas, para poder desarrollar un proyecto de RPA. Como dice aquí muy claramente, RPA permite enfocarse en tareas de orden superior, más complejas e inteligentes. ¿Cómo es esto? El RPA lo que hace es automatizar y hacer siempre lo mismo. Si un día cambió la pantalla de entrada del computador, el robot no lo va a reconocer, porque es una modificación, cosa que no está programado para ver. Por ende, es muy importante tomar todo eso en consideración. Y, dado que el robot va a hacer todas esas cosas monótonas, las personas se pueden enfocar en las tareas más creativas. Existen distintos tipos de software para RPA. Estos son los tres principales, que son WePath, Automation Anywhere y Blue Prism. De los dos primeros existen versiones community en las cuales uno lo puede descargar y puede empezar a programar. En YouTube existen muchísimos videos, muchísimas guías para poder desarrollar. Y el RPA es muy, muy amplio, entonces uno puede desde automatizar el calendario, descargar información, etc. Aparte existen otras que aún no están dentro de dentro de las primeras, pero también son muy potentes herramientas. Y todas tienen sus distintas formas de programación. Ahora les voy a presentar más o menos cómo es la plataforma de cada una de estas, de las tres primeras en realidad, pero si una persona no tiene conocimientos básicos de programación, igual puede hacer RPA. Solamente es necesario tener un conocimiento previo de qué es lo que se va a desarrollar y más o menos una lógica de cómo se quiere abordar. Por ejemplo, WePath, al menos para mí es de los últimos que conocí, de los últimos software, pero es potentísimo. Es muy amigable, tiene mucha información en internet, todas las cosas, todos los errores, todas las guías, todo está en internet. Es muy fácil llegar a tener información. Y también tienes una versión community, así que cualquiera puede descargarlo y empezar a desarrollar. Como lo pueden ver, funciona en base a bloques. Es un drag and drop, uno va arrastrando y llevando los bloques al flujo y generando distintas tareas que se ejecutan tal como aparece, una tras de otra. Existen distintos tipos de tareas, como son abrir ventanas, cerrar procesos, poder trabajar con Excel, poder trabajar con navegadores, poder trabajar con distintos programas haciendo clics, metiendo texto, etc. Es muy, muy potente, es súper estable, funciona muy bien. Blue Prism es uno de es en realidad con el software que yo partí. Es un poco más complejo de aprendizaje dado que las cajitas, por decirlo así, son como cajas negras, entonces uno tiene que empezar a ingresar a cada una para poder ver las variables que tienen, poder ver toda la información que se puede obtener de ellas o cómo pueden interactuar con otras. A diferencia de
vuelvo a WePath, que uno si selecciona estas cajitas aquí, al costado derecho de la pantalla aparece toda la información de estas variables y todo lo que incluye. El tercer programa es Automation Anywhere, que funciona como pseudocódigo. Pareciera ser código, pero en realidad también es un drag and drop de bloques que te muestran toda la información, te muestran todas las variables, se puede ver un poco más desordenado. Es desordenado a la vista, pero funciona también. Línea a línea, y todo es paso a paso en función de todas las tareas que van desarrollando. Al costado izquierdo se pueden ver todos los comandos que se pueden utilizar, y al costado derecho todas las variables que también va llamando. Es es más amigable de ver, dado que uno ve todo el proceso a la vez, si es que el proceso es pequeño. Pero al menos a mí no me gusta. No, solamente por quizás no he trabajado lo suficiente con este software, pero me complica un poco verlo, quizás por el hecho de que tiene mucha información. De todas maneras, son los tres compiten todos los años en cuál es el mejor en el mercado. Tanto Automation Anywhere como WePath se han mantenido de los primeros mucho tiempo, y Blue Prism se ha mantenido alto desde el inicio, fue uno de los primeros RPA que existió, y son todos muy estables, las limitaciones que tienen para poder hacer desarrollo son muy bajas. Los tres tienen conexiones, por ejemplo, con inteligencia artificial, uno puede hacer conexión con Azure de Microsoft, o puede lanzar comandos de Python. Todo es muy aplicable. Bueno, aquí yo les muestro una comparación de una tarea que realiza un ser humano y que realiza un robot hecho en Blue Prism. Como pueden ver, el ser humano se puede distraer, puede levantarse, se puede demorar. Eso siempre va a alentar un poco las tareas del ser humano. Por eso el RPA es muy amigable. ¿Qué es lo que hace aquí RPA? Va tomando todos los programas, va ingresando datos, espera, si es que un programa se demora más en cargar, puede volver a cargarlo, espera el tiempo suficiente. Por ejemplo, si es que hay una página que se demora mucho en cargar y una persona se distrae, puede perder incluso más tiempo que lo que se demoró la página en cargar. Versus el RPA, instantáneamente apenas esté activo, empieza a trabajar. Entonces, es mucho más eficiente en ese sentido para tareas monótonas. Lo cual es la gracia de RPA. En esta actividad, el RPA se demoró 1/8 de tiempo de lo que se demoraba la persona, aproximadamente, en hacer la misma tarea. Y si uno lo ve como una actividad que todos los días se realice, es una gran ganancia de tiempo, es un gran beneficio, porque 11 minutos versus 1 minuto y medio es de verdad una ganancia. Por ejemplo, si este proceso se tuviese que realizar 5 veces en el día, ya es 1 hora perdida de una persona y son 5 minutos para un robot. Si esto se tuviese que realizar muchas veces a la semana, es mucha más la ganancia aún. Entonces es muy importante lo que se puede realizar con la automatización. Bueno, una pequeña imagen de lo que se imagina la gente cuando uno dice que va a automatizar sus tareas, pero la idea siempre es poder llegar con la mejor, que todo sea de ayuda, que pueda ayudar a la gente a tener una mejor vida laboral y no sea tan desgastante mentalmente. Ahora voy a ir a un ejemplo práctico
de RPA. Voy a dejar de compartir aquí y les voy a mostrar un robot que yo hice durante la mañana. Son, para darles un contexto, tomé pensemos en películas. Si yo tuviese una empresa de, una página de Instagram que quisiera publicar los estrenos de las películas de un año en específico, y qué lata ponerme a buscar cada uno de los estrenos y ir publicando un tweet de cada uno de los estrenos. Hagamos un robot. Hice un robot que se mete a el navegador, busca la primera página que tiene todos los estrenos de películas de este año y empieza a publicar en Twitter todas las películas. Les voy a dejar de compartir aquí para compartir la otra pantalla y les presento. Marisol, ¿me comentas por favor si pueden ver ya la pantalla? No, lo que estamos viendo es como tu deck. Ahí sí. Ahora vemos tu escritorio. Ya. Súper. Sí, era la idea. Ya. Aquí, este robot, no sé, ¿puedes ver la página? ¿Tiene Sí, azul parece. arriba? Ya. Súper. Como pueden ver acá abajo, yo tengo cerrado Google Chrome. De hecho, voy a cerrar Safari también. O sea, Mozilla, perdón. Tengo cerrado todos los navegadores. Solamente tengo PowerPoint, Zoom y WePath, que es la plataforma de RPA. Este es el robot que yo desarrollé en la mañana. Simplemente se mete al navegador, empieza a tipear y empieza a hacer todo el proceso que uno realizaría como ser humano. Le voy a poner play y manos arriba. Se mete al navegador. Una de las cosas buenas de RPA es que uno le puede dejar que te dé toda la información en rápido. Por ejemplo, le dejé aquí un mensaje y para que no me vaya a tirar ningún error voy a achicar la ventanita. Ahí sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo le dejo mensajes al usuario, el robot se pausa. Esto es en caso de que el usuario tuviese que revisar algo o cualquier cosa. Yo aquí le pongo OK, manos arriba, y sigue trabajando. Entonces, ahora va a ingresar a Twitter, va a colocar mi usuario y mi contraseña, ingresa y va a empezar a tuitear solo las películas del año que obtuvo de la página web. Bueno, esperemos en realidad que empiece a Twitter solo. Como siempre, en tiempo real las cosas no funcionan de lo mejor. No, lo siento, deme un segundo. Como siempre, en tiempo real no funciona lo que uno desea. Tal vez nos puedes contar un poco qué pasó acá. Sí, mira, ¿Qué no funciona? lo que pasa mucho en RPA con los navegadores es que cuando yo le dije la ventana que debía utilizar, no la reconoce ahora porque debe haber cambiado la cantidad de tweets, el último tweet, etc. Entonces, ahora yo lo lanzo nuevamente. Ya le dije que reconociera la página completa y voy a cerrar, eso sí, para que pueda ingresar nuevamente. Lo que sucede es que, claro, no es un ser humano. Entonces, si ve la misma página, pero tiene una palabra distinta, ya no reconoce de la misma manera que yo le dije que reconociera inicialmente. Si inicialmente había, no sé, una notificación distinta y ahora no la encuentra,
va a tender a caerse. Otro tema que hay que tener harto en consideración cuando uno desarrolla un RPA, ahí empezó a tuitear, es el hecho de, por ejemplo, esto. Yo le tuve que poner un segundo de espera entre cada tweet, porque si no, Twitter me puede detectar que es un robot y me bloquea. Y es muy común que suceda porque uno no le coloca los tiempos y la página puede detectar que no es un ser humano el que lo está haciendo, nadie se demora tampoco en tuitear tanto. ¿Y existe alguna base donde se puede obtener esa información como de restricciones de sitios a la hora de automatizar? Como que en algún lado diga, sabes que cuando mandes tweets tienes que poner un segundo. Mira, sinceramente no sé si existe. Yo generalmente no trabajo con redes sociales. Twitter ha sido últimamente solamente para pruebas de robots, para tipo charla o cosas así. Pero lo que sí sé es que hay distintos software, como por ejemplo SAP, que sí te prohíben tener usuarios para que un usuario de ser humano no tiene los mismos permisos que un usuario de robot. ¿Por qué? Se bloquea y puede bloquear por el tema de que se puede sacar demasiada información en poco tiempo. Entonces es muy importante que cuando una empresa empieza a desarrollar RPA, tiene que tomar en consideración todas esas cosas porque son gastos anexos al desarrollo. En este caso, tomó toda la información, de ahí les voy a mostrar la página de donde sacó la información, tomó todos los títulos que incluían el título de la película y la fecha. Y a su vez le pone uno de los estrenos del 2020 entonces ahí puede tuitear. Y de ahí vamos a ver en cuánto tiempo hizo todos los tweets, pero de verdad es muy, muy rápido en comparación de lo que quería un ser humano. Ahí me avisa que ya están listos. Y hizo todos esos tweets en un minuto. El primer, no, perdón, había más tweets. Ese es el último. En 2 minutos hizo todos los tweets y ahora que ya terminó el robot, puedo ir a la página de donde sacó la información. Y podemos ver que son muchísimos. Todos estos tomó los títulos y los fue copiando y pegando para poder realizar la información y la publicación en Twitter. Ahora, les explico más o menos cómo funciona esto en el software de RPA. Yo lo hice de manera súper manual. Se puede hacer un poco más quizás en background, cosa que no se vea todo el proceso de que haga clics y que haga la publicación, pero muchas veces es bueno ver qué es lo que está haciendo el robot. En este caso, aquí le digo que abra el navegador, ingrese la información, y aquí con Data Scrapping va tomando toda la información. Yo le digo dónde está el primer campo, en este caso, bueno, ya lo cerré, pero le digo el primer título y después le digo uno de los títulos más abajo y el software automáticamente capta dónde tiene que tomar toda la lista de títulos. Luego que me dé el mensaje en pantalla, que cierre Chrome para que no vaya a haber ningún problema de que se traspapelen las ventanas.
vuelve a abrir, coloca toda la información aquí de Twitter, o sea, de mi usuario, y luego le digo que por cada línea de la tabla, aquí, por cada línea de la tabla, ingrese y tuitee cada una de las líneas. Como lo pueden ver, es súper, súper amigable de entender a grandes rasgos. Como les decía, es drag and drop. Uno lo toma, configura, y en general todos los software de RPA funcionan bastante similar. Tomar una tarea, llevarla al flujo y ir configurando cada una de las variables que quieres que trabajen en la tarea. Ahora voy a volver a presentarles mi presentación. ¿Me comentan si ya la ven? Sí se ve. Ya, súper. Todo esto nos lleva a pensar qué va a pasar si la tecnología sigue y sigue avanzando. Muchas veces nos preguntamos si la tecnología y la robótica nos pueden llegar a superar, si los robots nos pueden invadir, si los robots, hay muchos mitos de que se pueden crear soldados robots y que nos van a matar a todos, o que los robots pueden invadirnos y que después vamos a ser nosotros sus esclavos. Eso es todo mito de las películas, ciencia ficción, porque en el fondo, ¿quién crea los robots? Somos nosotros. ¿Quién los programa? Nosotros. Y está cada día más importante y avanzado la tecnología para poder desarrollar cosas que sí parezcan más humanas y que pueden tener estabilidad, pueden tener visión mucho mejor que un ser humano, pero quien le da las limitaciones somos nosotros. Es lo único que hay que tener el respaldo, es de que la tecnología sea bien usada, porque al igual que todas las cosas, si se usa para el bien, estamos todos bien. Ahora yo les voy a mostrar un video de uno de mis robots favoritos. Yo creo que quizás muchos ya lo vieron porque es bastante común. Se llama Atlas, es de Boston Dynamics, y es un robot que tiene una estabilidad pero increíble. De hecho, este robot se utilizó hace un tiempo para hacer un video que hacía como una imitación de que el robot estaba rebelándose contra sus desarrolladores y que les pegaba y les hacía cosas que bueno, a todos nos darían miedo, pero después publicaron que era falso, que eh, era un montaje, porque querían demostrar que claramente si uno muestra un video sin contexto, es muy fácil generar miedo. Espero que se pueda ver, no sé si se va a poder, quizás un poco pesado. Bueno, si pueden ver, al menos yo tiendo a caerme, así que a veces tengo mucho peor estabilidad que esto. Este robot tiene la capacidad incluso de caminar en nieve, puede mapear su propio camino, puede ir viendo hacia dónde avanzar, cuánto avanzar, si tiene obstáculos, si uno le coloca un obstáculo de la nada, por ejemplo, si él va caminando en un espacio vacío y uno le pone una piedra gigante al medio, va a reconocer el camino y se va a mover. Es muy reactivo, tiene una muy buena forma de mapear a su alrededor, entonces puede generar una estabilidad y una forma de desplazamiento muy, muy parecida al ser humano. Pero todo eso, como ya lo dije, es programado. Ahora quiero dar una frase de un escritor, que es un escritor de ciencia ficción, que me llamó mucho la atención, y es que sobreestimamos la tecnología a corto plazo y la subestimamos a largo plazo. Y es muy importante actualmente porque uno dice como, no, si la tecnología sí, actualmente está súper bien, ahora los autos van a empezar a volar y todo, pero uno cree solamente que es ahora.
después, con todo lo que ha avanzado la tecnología, con todo lo exponencialmente que ha avanzado la tecnología en tiempos tan cortos, en 15 años, 20 años la tecnología ni siquiera sabemos, no podemos tener idea de dónde va a estar. No hay forma de imaginarse el cómo puede ir evolucionando. Y con eso quiero cerrar mi presentación. Doy paso a las preguntas. Y antes que todo, muchas gracias por haber escuchado todo esto y aceptar el pequeño error del robot que no quiso trabajar. Muchas gracias, Ignacia. Estaba viendo algunas preguntas que aparecían en el chat. Hay una que comparto ahí la duda. No anoté el nombre. Pero había una persona que preguntó cómo es el manejo de contraseña con estos robots. ¿Cómo podemos proteger la información sensible que usamos para la automatización? Ya, es muy importante. Como existen dos formas del manejo de las variables. La forma que es como lo vieron, como se las presenté recién, que uno escribe la información y se tipea, pero siempre está la opción de que la variable sea una contraseña. Entonces, cuando uno la tipea, no se puede ver, ni aunque uno la tipee en un bloc de notas, no se va a poder ver por alguien que va a quedar encriptada. Y la otra forma, que es la forma que se utiliza cuando ya los robots o el RPA pasa a su propia, al quien lo va a usar, 100%, existe un panel de control. Ese panel de control, que depende mucho de cada uno de los software, pero todos lo tienen, en ese panel de control uno puede dejar las variables. Entonces, deja la variable estandarizada de, por ejemplo, usuario de Twitter, contraseña de Twitter. Y cada vez que el robot se ejecuta, ese robot va a buscar al panel de control la contraseña y el desarrollador no tiene acceso a eso. Solamente la persona que, por ejemplo, las personas de TI que tienen acceso a las contraseñas y que las tienen que cambiar cada 3 meses, un mes, etc., van a ese panel de control, no acceden en ningún momento al robot. Entonces, el desarrollador no necesariamente tiene que saber las contraseñas ni nada. Simplemente quedan ahí y quien tiene acceso a ese panel de control es solamente el dueño del robot o el cliente que realmente lo va a ocupar en su sistema. Perfecto. Tenemos una pregunta de Gerardo también, que si existe algún framework o algún lenguaje para ejecutar un proyecto ya desarrollado en UiPath. No estoy segura en UiPath, pero en Automation Anywhere sí. Sé que en Automation Anywhere existe como un store de robots o de tareas robotizadas en las cuales uno puede ir y acceder y puede o agregarlas a su propia automatización o puede ocuparlas simplemente como tarea propia. Lo que funciona como a través de una API, digamos. Sí. Lo ejecuta y después me devuelve el resultado si es que existe alguno. Perfecto. No sé si eso responde a tu pregunta, Gerardo. Preguntaron también si funciona en cualquier sistema operativo. No he probado realmente, pero si no me equivoco, todos sí o sí funcionan en Windows. Lo que no estoy segura es si están habilitados para Mac. Pero para Ubuntu, al parecer, por lo que tengo entendido, no está, ninguna de las tres principales al menos está habilitada. Eso sí, Automation Anywhere y Rocketbot. Rocketbot es un RPA chileno. Esas dos tienen versión web. Entonces, igual se podría desarrollar en algún otro sistema operativo siempre y cuando tengas un navegador compatible. César hizo una pregunta bien interesante, que es, ¿qué necesitas manejar para iniciarte en el área de RPA? Mira, idealmente te diría que tener conceptos de flujos, diagramas de flujos y cosas así, dado que ayuda mucho a poder entender las tareas y cómo se van a ir ejecutando. Quizás tener una base de programación ayuda mucho,
he visto gente que no sabe nada de programación, pero que puede desarrollar RPA. Pero sí tener una base de programación ayuda mucho para poder entender cómo se desarrolla la lógica. Pero más que la motivación, yo creo que todos pueden desarrollar RPA. Perfecto. Cristóbal pregunta, oye, puras preguntas de hombre, ¿eh? Ya, pues las mujeres, ¿dónde está el currículum? Si las contraseñas se toman de una base de datos o un certificado online, ¿cómo operaría? ¿Has trabajado con eso? No he trabajado con base de datos certificados online. Y José hizo una última pregunta que dice, ¿qué IDE utilizas para realizar las tareas? Estos son los programas que está usando, el UiPath, Sí. ¿Cómo se llama? El Blue Automation Prism Anywhere. y Automation Anywhere. Ahí está, los podemos escribir en el chat para que los busquen. Y además Sí. mencionaste dos más que no estaban dentro de los tres primeros. Sí, los otros están Microsoft Power Automate, Rocketbot y no me acuerdo el último, pero también está Pegasum, si no me equivoco, pero hay varios. De verdad hay muchos software, algunos más pequeños o menos estables, otros mucho más amigables al usuario. Pero dentro de todo, estos tres son los más estables, son los mejores para poder aprender. Lo único malo de Blue Prism es que no tiene una versión community para cualquiera que pueda ingresar. Así que lamentablemente no se puede, a menos que haya una licencia de por medio. ¿Y cómo dirías que se diferencia esto versus un scrapping a secas? Pucha, en el fondo, lo que te sirve del RPA más allá del scrapping es que todas esas cosas puedes generarla como una mini tarea dentro de muchas tareas más. Entonces, en el fondo, si tú me decís como, ¿qué diferencia hay entre el scrapping normal y lo que hice recién? Es súper poca la diferencia. Lo único es que lo tengo en un software más grande que puedo hacer tareas distintas y que puedo empezar a unir otros distintos programas, o puedo empezar a acceder a distintas fuentes, bases de datos, todo mucho más rápido. Pero yo creo que más que compararlo, te puedo decir que incluye el scrapping. Perfecto. Y María José nos pregunta, ¿qué otros ejemplos de industria te ha tocado ver o realizar? De industria, a ver, partí con industria alimenticia, todo en el enfoque más financiero, trabajo de reportería. Después industria minera, también lo ocupan muchísimo. En mi empresa al menos, en industria minera deben tener sus 50 robots ya desarrollados en productivo. Luego pasé a también industria alimenticia nuevamente, entonces es muy, muy variado. También lo he visto en salud, de verdad, es muy amplio porque puede ser utilizado en cualquier tipo de tarea administrativa y eso abarca todas las industrias en el fondo. Y Daniela nos pregunta, en concreto, ¿cuánto te demoraste en hacer el ejercicio que nos mostraste ahora? Y si es que nos puedes mostrar uno más complejo. Mira, en este computador no tengo uno más complejo, porque lo cambié hace poco, pero ¿cuánto me demoré? Entre buscar la página y todo, 40 minutos, con hacer pruebas incluidas. Mira, buenísimo. Pero sí, más complejos no tengo ninguno en este momento porque ahora ya no estoy en un proyecto de RPA, estoy en Data Analytics, entonces como que tuve que cambiar de computador, pero nada, el proyecto anterior, por ejemplo, en el que estuve, que es de RPA, es bastante más complejo. Empezaba trabajando a las 8 de la mañana el robot y termina a las 8 de la noche. Pasa por muchos software, procesa muchos Excel distintos y luego va a tomar decisiones en función de todo lo que ya procesó anteriormente. Y en tu empresa en general tienes
¿Tienen como un computador aparte que ejecuta todas estas tareas o lo hacen desde el computador del usuario? La idea siempre es, cuando uno desarrolla principalmente RPA o automatizaciones, hacerlo siempre en en el computador del cliente o donde va a quedar, ya sea una máquina virtual, una nube, un computador físico, lo que sea. Pero la idea es siempre hacerlo ahí porque hacer el traspaso puede llevar a incongruencias que, ya sea em, por la versión del RPA, por la versión de Windows, por cualquier tipo de esas pequeñas cosas, pueden generar problemas al final. Entonces la idea es siempre hacerlo en cliente, ya sea en máquinas virtuales o en sus propios computadores. José pregunta si puedes recomendar algunos tutoriales, manuales, links, material de apoyo para empezar. Material de apoyo para empezar. Mira, yo sinceramente, y puede ser súper básico quizás, pero yo me iría por YouTube. En YouTube uno busca tutorial y el nombre de la RPA y aparecen todos, hay cursos completos, cursos que van desde lo más básico, desde descargar el programa, hasta ya desarrollar un RPA mucho más complejo. Y dijiste que todos los programas en general tenían una versión como community o libre. ¿Y este en general en qué te restringe? ¿En la cantidad de tareas? En la cantidad de licencias, más que de tareas, es de licencias, porque por ejemplo, con el que estoy más actualizada es WePath, que tiene la versión community, puedes hacer solamente 2 robots. ¿Y en qué te restringe el hacer 2 robots? Que es, tú puedes hacer un robot gigante, puedes hacer que esté trabajando mucho tiempo, pero al subirlo al portal de control, ya te está gastando una de esas licencias de robot. Entonces, si tú lo pones que se corra a cierta hora y lo manejas desde ese portal, ese robot ya está gastando. Y la licencia Community tiene solamente para 2 robots en ese portal y solamente atendidos. Atendidos significa que uno está viendo lo que hace el robot. Ya. O sea, como decías tú, si ese robot que demoraba como 8 horas en ejecutar una tarea gigante, tendría que tener una persona ahí o el computador prendido. Eso es lo que estás diciendo. Sí. Te bloquea en el fondo el computador ahí para estar todo el rato. Ya. Preguntaron si hay un repositorio cloud de RPAs. Que yo sepa, no. Al menos de estas 3. Quizás lo que está haciendo Automation Anywhere está intentando hacer mucho más accesible su software. De hecho, la última versión, que es 2019, si no me equivoco, tiene aplicación, cosa que uno puede desarrollar prácticamente desde el celular o puede hacerlo todo de manera web. Entonces, quizás sí se mantiene ahí de manera cloud. Pero los otros 2, no. Y vamos a ver con las últimas preguntas para no alargarnos mucho. ¿Cómo ves el futuro cercano de la evolución del RPA? ¿Cómo te lo imaginas? El futuro cercano, Dice, aliado con la inteligencia artificial. sí, ese yo creo que es como la clave del RPA actualmente, porque por ejemplo, es muy común hacer todas las automatizaciones de tareas muy repetitivas, pero ¿qué pasa si uno, por ejemplo, un caso súper concreto que también hice como un mini ejemplo, que es reconocimiento de caracteres, OCR, con facturas? ¿Cómo el RPA se va a caer todo el rato si hay una factura escrita a mano, si tiene un poco más al lado el campo? Entonces se puede empezar a utilizar inteligencia artificial para hacer reconocimiento, para que pueda leer mal escrita, para que pueda leer distintos tipos de facturas, cosas así. Súper ejemplo, pero yo creo que muy cercano del RPA y muy de la mano viene la inteligencia artificial, que es lo que va a abrir las puertas a que sea mucho más amplio todo el proceso de automatización. Entonces,
yo creo que puede abrir mucho el campo a distintas industrias también que quizás lo ven muy básico, pero que con inteligencia artificial se puede unir a infinidad de tareas distintas. Y tenemos un par de preguntas, las últimas que están también interesantes. Si tienes alguna sugerencia en cuanto a qué software es mejor ocupar cuando tienes que integrarlo con otros programas, como Excel, o hay que transformar los datos en Pentaho, ahí cómo vemos qué nos conviene utilizar. Mira, el más potente de los que hablé para todo el tema de integración es WePath, completamente. Aparte del hecho de que tiene una capacidad de integración y que tiene muchas herramientas que se van actualizando y muchas librerías de unión con programas, tiene toda la información. Está súper actualizado, está muy en boga, entonces cualquier tipo de duda que uno tiene o cualquier error, lo busca y aparecen muchos blogs, hay mucha información. Yo creo que es el software más amigable y además que es súper estable. Entonces no es una cosa de que un día te va a funcionar y al otro día no te va a funcionar y aunque esté igual. Yo creo que es lejos el mejor para poder compatibilizar con otros programas. Y Cristóbal nos pregunta si se puede hacer que los robots trabajen en batch, que se turnen o que trabajen en paralelo. Sí, se puede. Con licencia de empresa se pueden trabajar en paralelo porque cuando trabajas en no atendido, o desatendido mejor dicho, puedes tirar distintos robots a la vez y como no se van a pisar en función de ver la pantalla, de que sea la misma ventana, pueden trabajar sin problema a la vez. Yo quiero terminar con una última pregunta. ¿Qué opinas o cómo se diferencia o cuándo conviene ocupar estos otros software que hay hoy en día como Zapier, IFTTT, Automate? Porque de esta manera se parecen, pero no. Yo creo que depende mucho de la solución que se quiera dar. Si es una solución quizá que se necesite rapidez y agilidad para entregarla, quizás se pueden ocupar ese tipo de software versus porque el RPA sí conlleva un desarrollo de fondo que puede ser un poco más engorroso, puede ser un poco más largo, por el hecho de lo mismo que explicaba antes, que necesita usuarios específicos, que se necesita conocer todas las excepciones. Entonces quizás puede demorar un poco y si se necesita una tarea un poco más rápido, quizás es mejor utilizar ese tipo de software. Genial. Oye, muchísimas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Creo que aquí quedamos varios motivados de explorar estas herramientas que nos comentas. Yo aquí daría una invitación a las participantes a que piensen en una tarea que puedan automatizar de la pega en la que están o en la que hace su compañero o compañera, porque seguro hay alguna cosita que se pueden quitar o liberar algunos minutos en el día automatizando. Definitivamente sí. Así que, bueno, no sé si puedes poner de nuevo tu slide de los datos de contacto, o sea, de tu Instagram, por si alguien te quiere seguir o si te quieren hacer preguntas después. Aquí te Sí, diré la línea, sí, que te spamen con preguntas. Yo creo que es un ámbito muy entretenido. No, feliz, me Aquí en el encanta chat te están dando ayudar, las así que gracias, no sé si lo estás viendo. Dejo invitado a todos los que siguen en el chat a que, bueno, que nos sigan de nuevo en las redes sociales, sigan a Ignacia. Nosotros estamos en todas las redes sociales como www.codesantiago. En especial los invito a Instagram, que le hemos puesto harto amor ahí en Instagram, y respondemos hartos mensajitos. Si alguien tiene ganas de ser voluntaria, así como lo hizo hoy día María Ignacia, se puede quedar unos minutos, puede conversar conmigo, o si no también pueden mandar un mail, que les vamos a estar respondiendo.
Así que eso, con eso damos fin a la charla. De nuevo, Ignacia, estuvo bacán, muchas gracias, espero te podamos tener de nuevo invitada. Agradecerle a María José, que está ahí, que hizo el nexo contigo, así que Sí, gracias María José por traernos esta gran invitada para hoy día. muchas gracias a ustedes también por la invitación y gracias María José que soportó de todo, preguntas muchísimas, y también y los mails, así que mucha paciencia, muchas gracias. Sí, ahí te están dando harto agradecimiento en el chat, no sé si los estás leyendo, y los aplausos virtuales, que eso hace falta de repente con estos eventos online, el aplauso final. Voy a parar de grabar ahora. Ahora recién